En Mitla, pueblo de tierra seca y silencios largos, todos conocían a Filemón García, aunque nadie sabía realmente quién era. Era el tipo de hombre que parecía más una sombra que una persona, delgado, encorvado, siempre cubierto de tierra, siempre con el sombrero tan bajo que apenas se le veía el rostro. No era viejo, pero el campo lo había desgastado hasta borrar cualquier rastro de juventud. Caminaba sin prisa, sin hablar, sin mirar a nadie más de 2 segundos. Y aún así, cada vez que pasaba la gente sentía un escalofrío que no podía explicarse con el viento del valle. Su rancho estaba alejado, casi pegado a los cerros secos que rodeaban Mitla. Una casa pequeña, paredes descarapeladas, un corral más grande que la vivienda misma, y al centro, como un corazón oscuro latiendo siempre, un molino antiguo. El tipo de molino que ya nadie usaba, de esos que sobreviven solo en fotos viejas o en ranchos donde la vida se quedó detenida en el tiempo. Pero el de Filemón no era una reliquia abandonada. El suyo estaba siempre encendido. Nadie sabía de dónde sacaba energía. Nadie entendía por qué molía a medianoche. Nadie sabía cómo podía seguir funcionando incluso cuando la luz fallaba en el pueblo. Algunos decían que Filemón era brujo, otros que había hecho un pacto para que el molino trabajara solo mientras él dormía. Pero nadie imaginaba lo que realmente ocurría dentro de ese rancho, hasta que fue demasiado tarde. El día Filemón era casi invisible. Salía solo para comprar maíz, sal, machetes baratos y bolsas de alimento animal que nunca duraban más de 2 días. Caminaba por el pueblo con pasos lentos, siempre mirando al suelo. Cuando la gente intentaba saludarlo, él apenas movía la cabeza. Y si un niño se acercaba demasiado, Filemón retrocedía un paso, como si el contacto humano lo quemara. Pero la noche era otra cosa. En la noche, el rancho cobraba vida. Los vecinos más cercanos, aunque vivían a más de 500 metros, juraban que a partir de las 11 se escuchaban sonidos que no podían confundirse. El arranque del molino, el crujido de madera, el golpeteo constante de piedras que trituraban algo más duro que maíz. A veces, mezclado con ese ruido mecánico, había algo más, algo que la gente evitaba describir para no tener pesadillas. Un gemido, un lamento, un sonido ahogado, como si algo o alguien estuviera siendo molido vivo. Nadie tuvo el valor de comprobarlo. Lo más extraño era la manera en que Filemón trataba a sus animales. No eran mascotas, no eran ganado común, parecían sus únicos compañeros, su única familia. Hablaba con ellos, les pasaba la mano por el lomo como si fueran personas. Y lo más inquietante, los animales lo escuchaban, no como criaturas entrenadas, sino como si entendieran cada palabra. Los puercos lo seguían con la mirada, los perros dormían junto a su puerta. Las gallinas, que siempre son inquietas, se quedaban inmóviles cerca del molino esperando algo. El cambio en su comportamiento fue el primer signo de que algo estaba profundamente mal. Los puercos crecían a un ritmo imposible. Los perros se volvían agresivos por las noches. Las gallinas tenían los ojos brillantes, como si no parpadearan nunca. Pero los viejos del pueblo decían que no era culpa de los animales. Los animales solo reflejan al dueño, decía don Aurelio. Y ese hombre carga algo en la espalda que no es de este mundo. Una tarde 2 campesinos pasaron cerca del rancho y vieron a Filemón cargando un saco enorme sobre el hombro. El saco goteaba, dejó un rastro oscuro en la tierra. Cuando los hombres intentaron saludarlo, Filemón no respondió, solo los miró por un instante que bastó para que ambos sintieran el mismo terror. Sus ojos no tenían brillo, no tenían vida. Eran ojos de alguien que ya no estaba del todo ahí. O peor, de alguien que compartía su cuerpo con otra cosa. Filemón arrastró el saco hasta el molino. Los hombres siguieron su camino en silencio, sin tener el valor de volver la vista atrás. Esa noche, el molino sonó más fuerte que nunca, y los perros del pueblo ladraron sin parar hasta el amanecer. Hubo un hecho clave que encendió las alarmas. Una mujer mayor desapareció mientras recolectaba leña cerca del cerro. No era la primera desaparición del año, pero sí la más inquietante. ¿Por qué? Porque un niño que pasaba por ahí aseguró haber visto algo. «Vi al señor Filemón cargando a alguien», dijo entre sollozos. Era como un costal, pero se movía. Nadie quería creerlo, pero todos lo pensaron, y ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Si Filemón molía maíz para alimentar a sus animales, ¿qué estaba moliendo ahora?
Desde ese día, la gente comenzó a evitar su camino. Las madres alejaban a los niños cuando él pasaba. Los viejos cerraban las ventanas cuando escuchaban el molino. Los perros del pueblo dejaban de ladrar cuando él cruzaba la calle, como si lo reconocieran, como si lo temieran. Pero la señal más aterradora llegó una madrugada. Un peón que regresaba borracho vio una luz extraña saliendo del rancho. Se acercó lo suficiente para ver la silueta de Filemón parado frente al molino. No estaba moliendo maíz, estaba cantando. Un canto grave, lento, en un idioma que nadie entendía. Y detrás de él en la sombra se movía algo, algo grande, algo que respiraba. El peón corrió sin mirar atrás. Al día siguiente renunció a su trabajo y se fue del pueblo. Filemón ya no era un hombre, era un rumor, una advertencia, una presencia que crecía cada noche, con cada cuerpo desaparecido, con cada sonido que salía del molino. Mitla empezaba a entender la verdad. No era que Filemón viviera entre sombras, es que él mismo se estaba convirtiendo en una. Al principio nadie se fijó demasiado en los animales de Filemón. En los pueblos, los corrales siempre huelen mal, siempre hay ruido, siempre hay perros flacos y puercos llenos de lodo. Nada de eso llama la atención. Pero en el rancho de Filemón había algo distinto, algo que no encajaba con la normalidad del campo. Sus animales parecían demasiado vivos, demasiado conscientes, demasiado atentos a cosas que ningún animal debería notar. Los puercos fueron los primeros en cambiar. Crecían más rápido de lo normal. En cuestión de semanas, pasaban de flacos a enormes, con cuerpos pesados y carnes tensas, como si se hubieran inflado desde adentro. Las vecinas murmuraban que ese hombre les da vitaminas, pero sabían que no era eso. Las vitaminas no hacen que un cerdo te mire directo a los ojos, como si te estuviera calculando, porque eso era lo más inquietante, la mirada. Los puercos de Filemón no miraban al suelo, ni a la comida, ni al vacío, miraban a la gente. Cuando alguien pasaba frente al rancho, los animales se quedaban quietos, con el hocico manchado de algo que no siempre parecía ser lodo, y simplemente observaban. Seguían al visitante con la mirada, de un lado a otro, hasta que desaparecía por completo. Una mujer del pueblo juró que uno de ellos, al verla, levantó la cabeza y sonrió. Una mueca leve, torcida, imposible de repetir, como si algo dentro de ese cuerpo entendiera perfectamente lo que estaba viendo. Los perros, por su parte, se volvieron otra cosa. Antes eran como todos los perros del campo, flacos, sucios, dependientes de sobras. Pero desde que el molino de Filemón comenzó a trabajar de madrugada, esos animales dejaron de parecer hambrientos y empezaron a parecer vigilantes. No dormían, no jugaban, no perseguían gallinas. Se quedaban sentados cerca del molino, silenciosos, con las orejas atentas y la cabeza inclinada, como si estuvieran escuchando instrucciones. A veces gruñían hacia la nada, a veces se levantaban todos al mismo tiempo y miraban hacia la misma dirección, como si algo o alguien invisible acabara de pasar. Nadie se atrevía a acercarse al corral de noche. Los pocos que lo intentaron contaban historias que nadie quería escuchar dos veces. «Vi los ojos de esos perros», decía un joven peón con la voz cortada. No eran ojos de animal, tenían algo detrás, como si no me miraran a mí, sino a través de mí. Las gallinas también cambiaron. Y eso, en cierto modo, fue lo que más asustó a los viejos del pueblo. Porque un perro agresivo todavía puede explicarse. Un cerdo gordo también. Pero las gallinas de Filemón no dormían en los árboles ni se acurrucaban en rincones oscuros. Pasaban parte de la noche caminando cerca del molino, picoteando la tierra húmeda que quedaba alrededor. Muchas veces, sus picos no salían manchados de maíz, sino de algo más oscuro, espeso, rojizo seco, a veces, con pequeños hilos blanquecinos. Una niña que pasó un día demasiado cerca del corral contó algo que ningún adulto quiso tomar en serio. «Vi una gallina comiendo algo que parecía un dedo», dijo con el rostro serio. «Era chiquito y tenía uña». La regañaron. Le dijeron que no inventara historias, pero desde entonces nadie dejó a los niños pasar cerca del rancho. Lo más perturbador era la relación de los animales con el molino. No se alejaban de él. Al contrario, parecían gravitar alrededor de la máquina, como si fuera una fogata en la noche fría o una especie de altar. Cuando el molino empezaba a girar,
Los puercos se acercaban al cercado, inquietos, soltando gruñidos bajos que no sonaban a hambre, sino a ansiedad. Los perros se levantaban, daban vueltas, se echaban frente a la puerta del cuarto donde Filemón trabajaba. Las gallinas se trepaban en los montones de costales vacíos, más altas, como si intentaran ver por la ventana. Y entonces comenzaba el olor. No era el olor normal de harina, ni de maíz molido, ni siquiera de sangre de animal. Era un olor más denso, pesado, un aire caliente que subía desde el interior del molino y se pegaba a la garganta de los que tenían la mala suerte de pasar cerca en ese momento. Un olor que, según algunos, olía a gente. Una vez, un forastero preguntó de broma: «Oiga, Filemón, ¿usted qué les da de comer a esos animales? Están mejor alimentados que uno». El campesino lo miró fijo por unos segundos. Sus ojos estaban secos, hundidos, pero había algo agudo en ellos. Luego respondió con una voz tan tranquila que resultó peor que un grito: «Les doy lo que sobra». «¿Lo que sobra de qué?». «De la gente que nadie va a buscar». El forastero se rió pensando que era humor negro. Los vecinos que escucharon no se rieron. Con el tiempo, los animales de Filemón parecían perder el miedo a las personas, pero solo en apariencia. Permitían que alguien se acercara a la cerca. Se dejaban ver. Incluso parecía que pedían comida con los ojos, pero bastaba con que la persona se quedara un segundo más de lo normal, observando, para que todo cambiara. Los perros se levantaban, los puercos dejaban de gruñir y se quedaban inmóviles. Las gallinas inclinaban la cabeza hacia un lado, como si calcularan la distancia. La sensación era clara. No eran animales siendo observados, era uno quien era observado por ellos. Como si estuvieran decidiendo algo, como si evaluaran si valía la pena que esa persona se acercara más, o si, quizá, sería mejor que se perdiera una noche cualquiera, sin dejar rastro. Una noche, un grupo de jóvenes decidió acercarse al rancho para asustar al brujo. Así llamaban a Filemón a sus espaldas. Tomaron piedras, lámparas y valor falso. Treparon una parte de la cerca y se asomaron hacia el corral, riendo entre dientes. La risa duró poco. Cuando sus lámparas iluminaron el patio, vieron a todos los animales parados mirando hacia ellos al mismo tiempo. No hubo ladridos, no hubo gruñidos, no hubo cacareos, solo silencio. Un silencio tan pesado que los chicos sintieron como si estuvieran en una iglesia o en un lugar donde se acababa de hacer algo que no debía ser interrumpido. Los ojos de los puercos brillaban con un reflejo extraño, como si algo detrás de ellos se moviera. Los perros tenían la boca entreabierta, pero no jadeaban. Las gallinas, sobre los costales, los observaban desde arriba como jueces pequeños, inmóviles. Uno de los jóvenes decidió lanzar una piedra cerca del molino, solo para romper la tensión. La piedra golpeó la pared. El sonido rebotó. En ese instante, todos los animales dieron un paso hacia adelante. Al mismo tiempo, los muchachos no se quedaron para ver qué pasaba después. Saltaron de vuelta, tropezando, raspándose las piernas, huyendo como niños que acababan de mirar demasiado profundo a algo que no entendían. Días después, ninguno de ellos se acercó de nuevo al rancho, y con el tiempo dejaron de hablar del tema, no por olvido, sino por miedo a recordar. Los viejos de Mitla repiten hasta hoy la misma frase: los animales de Filemón no engordaron con comida, engordaron con secretos. Hay cada vez que alguien pregunta qué había realmente en esos costales que entraban al molino de noche, nadie responde, porque ya todos conocen la respuesta, y porque, aunque Filemón ya no esté, dicen que de cuando en cuando se sigue escuchando el molino, girando solo, molviendo algo que ya no es maíz. En Mitla todos estaban acostumbrados al ruido del campo, el rebuzno de los burros, el canto de los gallos, el ladrido lejano de los perros. Pero a partir de cierto año, hubo un sonido que comenzó a dominar las madrugadas, un sonido que no pertenecía a ningún animal ni a ninguna máquina común. Era el molino de Filemón, ese crujido constante de engranes viejos, de piedra moliendo algo duro, de madera forzada más allá de su límite. Un sonido que al principio la gente intentó ignorar, pero llegó un momento en que era imposible hacerlo, porque el molino no sonaba solo cuando había trabajo, ni cuando había luz, ni cuando había gente. Sonaba siempre. Había noches en las que la electricidad fallaba en todo el pueblo, las casas se apagaban, los televisores morían, las radios quedaban mudas.
pero aún así, desde la colina donde se encontraba el rancho de Filemón, se seguía escuchando el giro de la máquina, lento, monótono, como una respiración mecánica que se negaba a detenerse. Eso no es posible, decían algunos. Si no hay luz, ¿cómo funciona? A lo mejor tiene planta eléctrica, intentaban justificar otros. Pero nadie vio nunca una planta, ni cableado nuevo, ni gasolina entrando al rancho, solo el molino, solo esa estructura vieja, pesada, que no había sido diseñada para trabajar de noche, y mucho menos sola. Un hombre llamado Ignacio, electricista de oficio, decidió un día resolver el misterio. No creía en fantasmas, no creía en brujería, creía en cables, en voltaje, en cortos circuitos. Subió hasta el rancho con la excusa de revisar una supuesta falla. Encontró el molino conectado a una instalación precaria, con cables viejos mal empalmados, que no hubieran soportado ni una licuadora, mucho menos el monstruo de hierro y piedra que tenía delante. «Esto no aguanta nada», murmuró, «mucho menos de noche». Filemón lo observaba desde la puerta, en silencio, con los brazos cruzados. Ignacio le explicó que necesitaría rehacer todo el sistema eléctrico para que el molino pudiera operar como lo estaba haciendo. El campesino no respondió. Solo dijo, «¿De noche? Él no necesita cables». Ignacio se rió incómodo. Pensó que era una broma rara, hasta que, semanas después, vivió algo que lo persiguió el resto de su vida. Una madrugada, durante una tormenta, un rayo cayó cerca del transformador principal que alimentaba la zona. Todo Mitla se quedó a oscuras, ni una bombilla, ni un televisor, nada. Ignacio se vistió a las prisas. Salir a reparar algo en plena lluvia no era agradable, pero estaba acostumbrado. Mientras caminaba por las calles en penumbra, notó algo que lo obligó a detenerse. En medio del silencio absoluto del pueblo apagado, se escuchaba el molino. El mismo crujido de siempre, girando, volviendo. Ignacio frunció el ceño. No podía ser. Sabía que no había energía en toda la zona. Siguió caminando con la lluvia pegándole en la cara hasta que se encontró con algo peor. Al levantar la vista hacia la colina, vio un resplandor pálido proveniente del rancho. No era la luz amarilla típica de un foco incandescente. Era una luz extraña, blanquecina, que pulsaba como si latiera. Por un segundo, el molino se recortó contra ese brillo. Ignacio vio claramente las aspas girando, la tolva inclinada, la sombra de la rueda moviéndose en un vaivén constante. No había luz en el pueblo, no había cables funcionando, pero el molino seguía ahí, trabajando solo, como si dependiera de otra cosa. «Eso no es eléctrico», susurró para sí mismo. «Eso es otra cosa». No subió al rancho. Esa noche decidió por primera vez no buscar el origen de una falla. Los vecinos comenzaron a notar que, a veces, el sonido del molino no era perfectamente rítmico. Entre el giro y el crujido se colaban otros sonidos. Golpes húmedos como carne contra metal, chasquidos como hueso rompiéndose, y lo peor de todo, lo que muchos describieron como voces ahogadas. Una mujer aseguró que una noche, al pasar cerca del camino que llevaba al rancho, escuchó claramente su nombre mezclado con el ruido del molino. No era la voz de Filemón, era la voz de su hermana, fallecida años antes. «Me habló desde el ruido», dijo, con los ojos hinchados. «Me dijo que no subiera, que no lo mirara, que él me estaba esperando». Desde ese día se negó a volver a pasar por esa ruta. Hubo otros testimonios. Un joven afirmó que, estando en su cama, sintió que el sonido del molino se acercaba, no físicamente, sino en su mente, como si la molienda ocurriera dentro de su cabeza. Cada giro era un dolor, cada crujido, una presión en el cráneo, y entre todo, una frase repetida una y otra vez. «Lo que se muele se olvida, lo que se olvida se entrega». Se despertó gritando. Su almohada estaba manchada de sangre, había sangrado por la nariz. La gente empezó a notar un patrón. El molino trabajaba con más fuerza siempre que alguien desaparecía. Si un borracho no regresaba a casa, si un viajero no se veía más en la plaza, si una persona sola dejaba de ser vista en el mercado, esa noche el molino sonaba más alto, más pesado, como si estuviera moliendo algo nuevo, algo fresco. Los perros del pueblo, que siempre ladraban a cualquier ruido, callaban cuando el molino comenzaba a trabajar con esa intensidad siniestra. No se acercaban, no rascaban puertas, se escondían.
y los animales de Filemón, al contrario, se agrupaban alrededor de la estructura, atentos, expectantes, con un brillo especial en los ojos, como si esperaran su turno para recibir lo que salía de ahí. Un día, un niño curioso se acercó demasiado al corral. Estaba buscando a su perro que se había escapado. Siguiendo los ladridos, llegó hasta la parte trasera del rancho, justo donde el molino expulsaba residuos. Lo que vio lo dejó helado. Había un canal de madera por donde caía un tipo de masa húmeda hacia un contenedor. No era harina, no era alimento animal normal. Era una mezcla pastosa, rojiza, con hilos blancos, pequeños fragmentos duros incrustados, como dientes, como uñas. El perro, en lugar de ladrar, lamía esa mezcla con desesperación. El niño lo llamó, pero el animal no respondió. Parecía en trance. Cuando Filemón salió y lo vio, no gritó, no se enfureció. Solo se acercó al niño y le puso una mano sobre el hombro, con una calma aterradora. «No es para ti», dijo. «Todavía no». El niño huyó sin mirar atrás. Años después, aún temblaba al contar esa escena. Poco a poco, en Mitla se instaló la certeza de que el molino no estaba simplemente moliendo maíz, masticaba algo más, algo que antes había sido humano. Y aunque nadie se atrevía a decirlo, todos pensaban lo mismo cuando escuchaban el sonido de la molienda atravesando la noche. Ahí va otro al que nunca encontrarán entero, otro al que solo volverán a ver en los ojos brillantes de los animales de Filemón. Porque el molino no se apagaba, seguía girando, incluso después de que cerraran puertas, apagaran luces y se hicieran los dormidos. Y lo peor de todo no era el sonido, era la sensación de que, con cada vuelta, algo en el pueblo se iba moliendo también, la memoria, los rostros, los nombres. Como si el molino, en secreto, estuviera triturando no solo cuerpos, sino la idea misma de que aquellas personas alguna vez habían existido. En pueblos pequeños como Mitla, la gente puede olvidar muchas cosas, menos a sus muertos. Por eso, cuando empezaron a faltar personas que nadie encontraba, sin carta, sin maleta, sin despedida, el miedo se convirtió en algo que se masticaba en cada casa, en cada cocina, en cada plática de mercado. Primero fue doña Remedios, la mujer que recogía leña cerca del cerro. Todos la conocían, vieja, terca, de lengua afilada, incapaz de callarse lo que pensaba. Salió una tarde con su costal vacío y su machete, como siempre. Nunca volvió. Su hijo dijo que el último lugar donde la habían visto era cerca del terreno de Filemón. Nadie quiso atar los puntos. No todavía. Luego fue Diego, un jornalero que trabajaba por días en distintos ranchos. Se le vio tomando mezcal en una tienda, preguntando quién necesitaba ayuda con el campo. Alguien le dijo: «Ve con Filemón, siempre tiene trabajo, siempre tiene animales que alimentar». Un vecino que pasó por el camino lo vio caminar en dirección al rancho. Su silueta se perdió entre el polvo del atardecer. Desde entonces jamás volvió a aparecer. El patrón del molino, el viento, la tierra, todo parecía tragarse a la gente alrededor de Filemón. Al principio, la policía local anotaba los casos como posible migración o ausencia voluntaria. Es más fácil creer que alguien se fue que aceptar que desapareció frente a tus ojos sin dejar marca. Pero a veces, la tierra decide hablar, y lo hace de la peor manera. Una tarde, después de varios días de lluvia fina, los corrales de Filemón amanecieron convertidos en un lodazal. La tierra, que normalmente estaba dura, agrietada, ahora se había ablandado como si el rancho entero fuera un cuerpo enfermo. Los puercos hundían sus patas en el barro, felices, revolcándose. Las gallinas picoteaban con entusiasmo. Los perros escarbaban cerca de la barda, inquietos. Fue entonces cuando uno de ellos, un perro negro de hocico alargado, salió corriendo con algo en la boca. No era un hueso de res, no era un trozo de cuero, era una mano, o lo que quedaba de ella. Los peones del rancho de al lado, que pasaban cerca, vieron al animal desde el camino. Al principio no entendieron qué llevaba. Solo cuando el perro soltó el objeto para olfatearlo mejor, la verdad se hizo visible. 5 dedos, una palma, uñas quebradas, carne sucia pegada al hueso. La escena se extendió como un veneno. Uno de los hombres vomitó. Otro se persignó tan rápido que casi se golpea la frente. El tercero, temblando, susurró: «Eso no es de animal». Agarraron la mano envuelta en un trapo y corrieron al pueblo. Nadie pudo negar lo obvio. Con la presión de la comunidad,
Las autoridades no tuvieron más remedio que subir al rancho de Filemón, con una orden en la mano y el miedo en los ojos. No esperaban encontrarlo cooperando, pero se equivocaron. El campesino los recibió en la entrada, con el sombrero puesto y las manos manchadas de algo oscuro. No preguntó por qué estaban ahí. No pidió explicaciones. Solo se hizo a un lado. Si la tierra habló, entonces ya es tarde, dijo en voz baja. La frase quedó suspendida en el aire, absurda y aterradora a la vez. Comenzaron revisando la casa. Un catre, una mesa, una lámpara, costales apilados y cuchillos viejos. Nada que explicara tanto horror. Entonces fueron hacia el molino. El olor los golpeó antes de llegar. Una mezcla densa de sangre vieja, humedad y algo más profundo, más dulce, que se pegaba al paladar. El molino, aunque apagado, seguía impregnado de ese perfume maligno que no tiene nada que ver con el alimento animal. Un agente revisó la tolva, otro el contenedor inferior. Encontraron restos, demasiados restos, fragmentos pequeños, redondos, blancos. No eran granos, no eran piedritas. ¿Son dientes?, preguntó uno, horrorizado. Y sí, eran dientes. Dientes humanos triturados, mezclados con algo que había sido carne y ahora era una masa irreconocible. Decidieron entonces revisar los corrales. Lo primero que notaron fueron los agujeros, no generados por lluvia, ni por raíces, ni por madrigueras. Eran pozos pequeños, irregulares, en lugares donde la tierra había sido removida muchas veces. Uno de los agentes clavó la pala. La tierra se abrió con facilidad, demasiada facilidad. A menos de medio metro, algo duro hizo ruido contra el metal. No era roca. Cuando removió otro poco, salió a la luz un trozo de hueso largo, demasiado delgado para ser de res, demasiado fino para ser animal de corral. «Eso es un radio», dijo un médico que había sido llamado como perito. «De un brazo humano». Siguieron excavando. Lo que encontraron fue una pesadilla hecha realidad. Fragmentos de costillas, partes de mandíbulas, pedazos de pelvis, vértebras dispersas, todo mezclado con tierra, restos de alimento y excremento de animales. Como si los cuerpos hubieran sido molidos primero, y lo que quedaba, lo que el molino no lograba triturar del todo, hubiese sido enterrado ahí, bajo las patas de los mismos animales que se alimentaban de esa carne. Un agente, intentando no desmoronarse, preguntó: «¿Cuántos hay aquí?». El médico no respondió de inmediato. Miró el caos de huesos, de pedazos, de restos irreconocibles. Respiró hondo. «No se puede saber», admitió. «Pero no es uno, no son dos. Pueden ser muchos». La noticia se expandió por Mitla como un incendio. Las madres pensaban en sus hijos, los hombres en sus hermanos, los viejos en los que ya no estaban. De repente, todas las desapariciones que se habían atribuido a migraciones, peleas, decisiones impulsivas, encajaron en un mismo punto del mapa: el rancho de Filemón. No fue solo debajo de los corrales donde encontraron restos. Junto al molino, al pie de un árbol seco, había un hueco más profundo. Al excavar, encontraron algo diferente: pedazos de ropa aún reconocibles, botones, una billetera deshecha, una cadena oxidada. Entre todo, había un objeto que nadie pudo ignorar: un bastón de madera con el mango tallado que pertenecía a doña Remedios. Lo había llevado el día que se perdió. La confirmación fue brutal. No había forma de seguir negando lo obvio. Mientras los agentes recogían restos, los animales observaban. Los puercos, inmóviles. Los perros sentados con la lengua fuera pero sin jadear. Las gallinas quietas, con la cabeza ladeada. Ninguno se acercó a las fosas recién abiertas, y sin embargo, todos mantenían la vista fija en los huesos, como si los reconocieran, como si supieran exactamente quién había terminado en sus comederos. Uno de los policías, incapaz de soportar esas miradas, lanzó una piedra al corral, gritando que los espantaran, pero los animales no se movieron, ni un centímetro. Solo siguieron mirando en silencio. Alguien propuso sacrificar a todas las criaturas del rancho. «Están contaminadas», dijo un hombre con rabia. «No son normales, no podemos dejarlas seguir vivas». Pero el médico negó lentamente. «No por piedad, no por compasión. No es tan sencillo», murmuró. «Lo que sea que empezó aquí, ya no está solo en sus cuerpos. Está en la tierra, está en el molino, está en todo este lugar». Y tenía razón.
porque incluso cuando los animales fueron finalmente retirados, vendidos, sacrificados o simplemente desaparecieron misteriosamente de un día a otro, la sensación de que algo seguía allí no se fue. El molino, aunque apagado, parecía observar. Los corrales, aunque vacíos, respiraban. La tierra misma, removida y vuelta a poner, parecía incapaz de asentarse nunca más, como si lo que había sido enterrado ahí, cuerpos, secretos, nombres, hubiera dejado raíces. Raíces hechas de hueso molido y memoria rota. Desde entonces en Mitla, nadie pisa esos terrenos cuando el cielo se nubla. Dicen que con la lluvia, la tierra se ablanda, y lo que está debajo intenta salir, que, a veces, del lodo se asoman dedos sin uñas, pedazos de dientes, trozos de tela que nadie se atreve a tocar, y que si te quedas en silencio, con el oído cerca del suelo, puedes escuchar algo más que gusanos y humedad. Puedes escuchar molienda, lenta, constante, como si el molino de Filemón siguiera trabajando, bajo tierra, en la oscuridad, molviendo una y otra vez lo que queda de aquellos que, un día, fueron personas. Cuando los agentes confirmaron que los huesos encontrados en los corrales pertenecían a múltiples personas, Mitla entera exigió la detención de Filemón. No hubo juicio, no hubo forcejeo, no hubo resistencia. El campesino simplemente levantó las manos, como si ya supiera que ese momento llegaría, como si en realidad lo hubiera estado esperando. Pero lo que nadie esperaba era lo que confesó después. Lo llevaron a la comisaría, un cuarto viejo con paredes amarillentas, un ventilador que apenas giraba y una mesa coja que rechinaba cada vez que alguien se apoyaba en ella. Filemón fue sentado frente a 3 oficiales y un médico rural. No habló durante horas. Solo tenía la mirada perdida, clavada en un punto imaginario detrás de la pared. Hasta que de pronto, sin que nadie le preguntara nada, dijo: «Él tenía hambre». Un oficial anotó la frase, confundido. Otro intentó obtener más detalles. «¿Quién tenía hambre, Filemón?» «El molino», respondió sin cambiar el tono. «No trabaja si no come, y si no trabaja, él se enoja». Los hombres se miraron entre sí. Había perdido la cordura. ¿Se hacía el loco para evitar un castigo o realmente creía lo que decía? El médico, intentando un enfoque más delicado, preguntó: «¿Desde cuándo él te pide comida?» Filemón levantó la mirada por primera vez, y lo que había en sus ojos no era locura, era convicción absoluta, como si hablara de un hecho tan real como la lluvia o el sol. «Desde que murió mi padre», dijo. «Él me enseñó a moler maíz, pero cuando lo enterré, el molino se encendió solo. Tuve que alimentarlo. Si no lo hacía...» Él me hablaba. Un escalofrío silencioso recorrió la sala. Nadie tomó nota durante un minuto entero. Entonces vino lo peor, la confesión real. «Los animales», dijo Filemón, con voz cansada. «Ellos me dijeron qué darles. Ellos tienen hambre también, pero no de maíz. El maíz no los llena. El maíz no los despierta». Uno de los oficiales golpeó la mesa. «¿Estás diciendo que tus animales te pedían cuerpos humanos?» Filemón parpadeó lentamente, no con palabras, con la mirada, con la manera en que esperaban. Ellos sabían, ellos sentían cuando había alguien que nadie iba a buscar. Nadie extraña a un borracho, nadie extraña a un viajero solo, nadie extraña a una mujer vieja. El silencio era tan denso que parecía ocupar más espacio que el aire. «Ellos me guiaban», continuó, como si fuera lo más normal del mundo. «Mis perros me llevaban por los caminos. Mis gallinas no dormían cuando se acercaba uno. Mis puercos gruñían cuando la tierra estaba lista para abrirse». El médico tragó saliva. Un oficial se persignó, aunque intentó disimularlo. «¿Y tú disfrutabas hacerlo?», preguntó otro con rabia contenida. Filemón negó con un movimiento suave de cabeza. «No, yo solo alimentaba, para que él siguiera girando, para que no me hablara, para que no se llevara a mis animales». Cuando se le preguntó cuántas personas había llevado al molino, Filemón respondió sin titubeos: «No sé. Él decide. Él sabe». Yo solo seguía su voz. «¿Qué voz?», preguntó el médico. «La que habla desde adentro cuando cae la noche», susurró. «La que dice: muéleme». La noche de la confesión, la comisaría entera quedó sin luz durante varios minutos. Un apagón repentino, imposible de explicar, que dejó a todos paralizados. El sonido del ventilador murió. El reloj dejó de latir.
La bombilla chisporroteó. En la oscuridad total, los 5 hombres en la sala escucharon algo que no olvidarían jamás. Un sonido seco, mecánico, rítmico, como un molino comenzando a girar. Nadie se movió, nadie respiró, nadie habló de eso después, pero todos lo escucharon, y todos supieron que no venía del exterior, venía desde dentro, desde el piso de cemento, como si, bajo la comisaría, algo estuviera moliendo huesos invisibles. La luz volvió. Filemón sonreía. La noticia del arresto se regó por Mitla como pólvora en un granero. La gente se reunió frente a la comisaría exigiendo justicia, algunos llorando por desaparecidos, otros repitiendo oraciones antiguas, insultos, piedras, miedo colectivo. La policía decidió trasladar a Filemón a otra ciudad para evitar un linchamiento, pero el traslado jamás ocurrió. Esa misma noche, el campesino murió en su celda, sin golpes, sin marcas, sin señales de violencia. El guardia que lo encontró dijo que Filemón estaba sentado contra la pared, con la cabeza inclinada hacia el pecho, y un rastro de tierra seca alrededor de sus manos, como si hubiera estado escarbando el suelo con desesperación. Pero la celda no tenía piso de tierra, solo cemento firme. El médico forense determinó que murió de una falla cardíaca repentina, pero el guardia juró haber escuchado algo antes de entrar, un murmullo grave y constante, moliendo. Cuando los agentes regresaron al rancho para clausurarlo, algo había cambiado. El molino estaba apagado, el corral estaba vacío, los animales, todos, habían desaparecido sin dejar huella. No había huellas, no había sangre, no había cercas rotas. Un día estaban allí, al siguiente, no, como si se hubieran desvanecido en el aire, o como si hubieran seguido a Filemón al único lugar donde aún se los escuchaba alimentarse, en el interior de la tierra. El rancho fue abandonado. Nadie quiso comprarlo. Nadie quiso desmontarlo. Nadie quiso vivir cerca. Pero aún hoy quienes pasan por ese camino cuentan lo mismo, que el molino, aunque oxidado y cubierto de polvo, a veces cambia de posición, que sus piedras aparecen giradas hacia otro lado, que la tolva se llena sola de tierra oscura, que el aire allí huele distinto, y los más viejos, los que ya han visto demasiadas cosas, dicen una frase que nadie quiere oír al caer la noche. Un molino que probó carne humana nunca vuelve a moler maíz. Dicen que espera, que tiene memoria, que sigue con hambre, y que cuando la luna está baja y el viento sopla desde los cerros de Mitla, se escucha una molienda lejana, no de maíz, no de trigo, no de semillas, sino de hueso humano. El caso de Filemón García quedó grabado en la memoria de Mitla como una herida que nunca terminó de cerrar. Aunque el campesino murió y el rancho fue abandonado, el molino continúa allí, oxidado pero inquietantemente entero, como si aún aguardara la próxima noche de luna nueva para despertar. Los habitantes del pueblo evitan pasar cerca, especialmente cuando escuchan el viento silbar entre los cerros, porque juran que ese sonido no es viento, sino molienda. Con el tiempo las desapariciones cesaron, pero la tierra del rancho nunca volvió a asentarse, siempre húmeda, siempre removida, como si debajo algo siguiera moviéndose, reclamando alimento. Hasta hoy, quienes se atreven a mirar demasiado tiempo hacia ese molino envejecido sienten la misma sensación, que no está apagado, solo hambriento.